Hoy El Salvador es tema de polémica luego de entrar en vigor la ley que se ha denominado Ley Bitcoin, con la que el presidente Nayib Bukele adoptó esta criptomoneda como divisa de curso legal o moneda oficial del país. Esto como una manera de reactivar la economía tras la pandemia del COVID-19. Opositores a su gobierno acusan al mandatario salvadoreño de imponer un sistema monetario que pone en riesgo a la mayoría de la población. Además, el plan comenzó con traspiés, pues justamente el Bitcoin sufrió sus mayores pérdidas diarias desde su desplome en el mes de mayo, perdiendo $5.000 en cuestión de minutos. Pero entonces, ¿cuáles son esas oportunidades y los peligros de las criptomonedas para la economía y más para la economía de un país? Pues para hablar en torno al tema, hoy saludamos en Noticias Caracol Ahora a Julián Geobom, director de operaciones de Bitcoin en Latinoamérica y amplio conocedor de este tema. Julián, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Hola, muchas gracias y bueno, un placer estar aquí con ustedes para tratar de ilustrar un poco el fenómeno Bitcoin, criptoactivos y todo lo que está pasando en El Salvador como primera nación de adoptar Bitcoin como legal tender o moneda legal nacional. Julián, precisamente quiero comenzar esta entrevista resolviendo esa pregunta que muchos se hacen a esta hora. ¿Qué es el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin es un activo digital que funciona básicamente en la nube, que utiliza detrás de, digamos, de su concepción tecnología blockchain, que básicamente es poder mover, digamos, información o tecnología financiera de un punto A a un punto B. Entonces, básicamente, para tratar de explicarlo de forma muy sencilla, tener un Bitcoin te hace poseedor para hacer un símil que me gusta utilizar bastante, es como tener un correo electrónico. Cuando tú tienes un Bitcoin, tienes una dirección de correo electrónico y tienes una clave para ese correo electrónico. Para utilizar ese Bitcoin, cuando lo vayas a enviar de un punto a un punto B, utilizas la clave privada para, digamos, mover ese activo digital. Entonces, Basic Bitcoin es un activo, y hago hincapié en la palabra activo porque así fue concebido. Es un activo que, digamos, ha ganado popularidad y obviamente se ha valorizado, que funciona por ley de oferta y demanda, digamos, detrás de su adopción masiva por grandes compañías, ahora por El Salvador como país comprando y adquiriendo bitcoins para que sus ciudadanos utilicen digamos, este coin o este activo para comprar y vender los bienes del día a día, hacen que este activo digital tome mucho más valor y obviamente todas las bondades que trae detrás de, ¿no? Poder transferir valor de un punto a un punto B en microsegundos, por ejemplo, la reducción de los costos, entre otros beneficios y bondades que tiene este activo digital, obviamente hacen que su adopción sea una realidad. Muchos hablan del futuro, y yo creo que ya tenemos que hablar del presente. Hace unos cuantos años todavía decían, todavía no se conoce, no se sabe qué es, pero bueno, vemos que países ya adoptándolo como legal, como moneda legal, obviamente hacen que esté en la boca de muchas más personas y que su adopción sea una realidad para todos nosotros. Julián, sin lugar a duda, la economía es uno de los principales problemas que se han venido presentando en ese país y en todos los países del mundo debido a la pandemia, siendo una de las mayores preocupaciones de sus habitantes cómo garantizar que una moneda digital pueda controlar sus bolsillos. Bueno, digamos que es lo que hay que decir, y lo primero que tengo que decir ahí es que obviamente el Bitcoin en El Salvador se está concibiendo como un medio de pago, más no entra a controlar los hábitos de consumo de sus ciudadanos, ¿no? Los hábitos de consumo siguen siendo los hábitos de consumo, pero hay dos partes muy importantes que me gustaría mencionar, en las cuales quiero hacer hincapié, y es lo que uno percibe en el país específicamente. Lo primero es que El Salvador es una economía dolarizada, es una economía inflacionaria como la mayoría de nuestras economías en el continente, y el Bitcoin precisamente lo que hace es controlar la inflación por tener, digamos, un market cap o una capitalización de mercado finita. Es decir, no van a existir más de 21 millones de Bitcoin en la historia, solamente existen 21 millones de Bitcoins, por lo que hace que su precio, en vez de disminuir, aumente con el transcurso o el pasar del tiempo. Entonces, obviamente esto lo que hace es representar una oportunidad muy importante para los ciudadanos en El Salvador después de entender muy bien qué es el Bitcoin y cómo funciona y cómo se utiliza en términos de inflación.
Y obviamente también me gustaría mencionar que luego de la aprobación de la ley Bitcoin, del Congreso en El Salvador y demás, las proyecciones de crecimiento económico en El Salvador pasaron del 3.5 al 7.5% luego de la aprobación. Hoy nuestros socios, por ejemplo, en Japón, para la compañía para la cual trabajo, Bitcoin Latinoamérica, nuestros socios en Japón preguntan por El Salvador, en Estados Unidos preguntan por El Salvador, en Europa se habla de El Salvador por tomar esta iniciativa. Entonces, obviamente los pone en la punta de la lanza y representa oportunidades de crecimiento muy importantes para el país como tal. Julián, es que precisamente estábamos viendo ahorita en las imágenes las protestas que se han venido presentando en los últimos días en ese país, donde han manifestado que el Bitcoin es corrupción, no al lavado. ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Por qué tanta preocupación de la gente y de los salvadoreños por esta nueva ley que empezó a regir? Qué buena pregunta y de verdad gracias por hacerlo. Y es, digamos que a medida que se van conociendo, la tecnología siempre genera impacto y de un momento y de la noche a la mañana no se va a lograr, digamos, un fácil entendimiento de esta tecnología financiera. Es decir, el día de mañana no todo el país lo va a entender. Entonces, digamos que del mismo conocimiento se empiezan a sacar teorías de una parte politizadas, de otra parte desconocimiento. Se empiezan a sacar teorías de que el Bitcoin sirve para el lavado de activos, de que el Bitcoin solamente se utiliza en el mercado negro y demás. Pero es desconocimiento precisamente porque ahorita les mencionaba que el Bitcoin utiliza blockchain y en el blockchain, que es la tecnología que está detrás de los criptoactivos, la información es incorruptible, no se puede borrar y sobre todo es de consulta pública. Entonces, hoy hay herramientas que te permiten a ti identificar cuál es la procedencia de esos criptoactivos, cuál es la calificación o el riesgo, o digamos la calificación de riesgo de esos criptoactivos, si ha estado de pronto interactuando con el mercado negro, ese criptoactivo específico se puede conocer a través de un wallet y poder asignar un score de riesgo allí. Entonces, además de las estrategias que utiliza el sistema financiero en términos de conocimiento de usuarios, due diligence y lo que hoy se conoce, hay estrategias que permiten en el blockchain identificar cuál es la procedencia de esos activos y bloquear las operaciones. De hecho, se dice, y obviamente las cifras lo demuestran, y es que el compliance, que es el cumplimiento, es prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de estas nuevas tecnologías, es mucho más efectivo en los criptoactivos que en el mercado financiero tradicional. O si no, un símil bastante interesante es comparar cuánto se utilizan los criptoactivos para lavar dinero o para operaciones terroristas versus cuánto se utilizan nuestras monedas tradicionales como el dólar, el peso colombiano, el quetzal o todas las monedas conocidas para este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, obviamente hay retos que superar, pero digamos que las nuevas tecnologías precisamente se encargan de eso y es uno de los beneficios y es, digamos, facilitarnos esa labor que hay que hacer detrás para poder identificar los riesgos que vienen con ella. Y la ley Bitcoin en El Salvador, créanme que me he tomado el trabajo de leerla, analizarla, y la explicación de esa ley Bitcoin me parece que fue súper completa porque tuvieron en cuenta las normas GAFI, que es el organismo internacional que regula las entidades financieras, donde se proponen, digamos, unas buenas prácticas para poder controlar todas estas, digamos, actividades ilícitas y demás. Y la ley Bitcoin de El Salvador las incluye. Entonces, obviamente, si tú quieres operar con criptoactivos, debes cumplir con una serie de requisitos que permiten tener el control en términos de lo que pasa detrás de. Bueno, Julián, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora y estaremos pues muy pendientes de cómo avanza pues esta ley de El Salvador de aprobar como moneda oficial el Bitcoin. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, una buena tarde.